tiene el turno ahora el doctor Fabián Roa. Bueno, muy buenos días a todos. Voy a tratar de ser muy breve por razones de tiempo. Yo creo que en esta mañana hemos podido ser testigos de una serie de ideas importantes que ustedes pueden transmitirle a los alumnos. Y creo que voy a partir de algunas cosas que se han dicho ya en la mesa por parte de Juan José y la licenciada con gran acierto. Yo creo que en primer lugar, un aspecto que nosotros podemos transmitir a los alumnos en el aula es la necesidad de sentirnos orgullosos de lo que se ha hecho. Y creo que hay que hacerlo sin ningún tipo de reparo. Es decir, yo creo que el Perú y Chile han dado una lección de ser países civilizados, de ser países que respetan el derecho internacional y que son capaces de someter un diferendo, ¿no es cierto?, en el caso del Perú además seguido por numerosos gobiernos, a efectos de finalmente definir sus fronteras. Pero lo más interesante es que todo esto se ha logrado, como se ha dicho bien, con éxito. Seamos claros, aquí más allá de la argumentación de Perú y de Chile, de los detalles de la declaración del 52 o del convenio del 54, lo que estaba en juego era un espacio marítimo. Y si hemos obtenido el 75% de ese espacio marítimo es porque ha habido éxito. Y digo esto porque, en realidad, como observador, siempre es algo que a mí personalmente me afecta el ver la necesidad que a veces tenemos de autoflagelarnos y de buscar siempre el elemento de derrota o el elemento negativo, ¿no es cierto? Es decir, sale un político que obviamente tiene una influencia y lo que va a decir es que, bueno, el Perú ganó el hueso y el pellejo y no la carne, ¿cierto? Y va a salir otro político y va a decir, bueno, sí, esto es un éxito, pero me duele tanto. Es decir, siempre el sentimiento de derrota está ahí presente, el sentimiento de sentir que todo está mal y que nada podemos hacer bien. Yo creo que eso es algo que tenemos que sacar de la mente, no solamente nosotros mismos, sino sobre todo a las nuevas generaciones. O sea, no es posible, no es sano que nuestras nuevas generaciones y nuestros niños, y quienes tenemos hijos, además tenemos, creo, una sensibilidad todavía mayor en ese sentido, porque no me gusta y no me gustaría que a mis hijos o a mi hijo le transmitan ese sentimiento de derrota, ese sentimiento de que sí, pero no, nunca podemos festejar nada. Y creo que este es un éxito que hay que celebrar. En primer lugar, creo que esa es una idea importante que hay que afirmar a los alumnos. En segundo lugar, y esto lo ha dicho Juan José Ruda, la necesidad de señalarle a nuestros alumnos también que con el tema de la Haya finalmente cerramos todas nuestras fronteras. Y claro, eso si lo reflexionamos de manera así tan ligera puede ser que no sea tan trascendente. Pero hay que darnos cuenta que el Perú ha tardado casi 200 años en cerrar sus fronteras terrestres. El Perú por primera vez en 1909 con el Tratado Río Branco-Velarde, cierra la frontera terrestre con Brasil. Y en ese mismo año, 1909, comenzamos a cerrar nuestras fronteras con Bolivia. Digo comenzamos, porque lo hicimos por el lado de la selva, pero la zona del Collado y finalmente el condominio sobre el lago Titicaca tardó muchos años más. Es decir, casi 100 años después de nuestra independencia, el Perú comenzó a cerrar sus fronteras. Casi 100 años después. Y no solo eso, resulta que el año 22 tenemos el Tratado Salomón-Lozano que cierra nuestras fronteras con Colombia, luego el Tratado del 29 que cierra en un proceso muy doloroso para el Perú, porque implicó obviamente una pérdida territorial, nuestra frontera con Chile, y finalmente tenemos la frontera con Ecuador, que no solamente digamos, se cerró en virtud del protocolo de Río de Janeiro del 42, sino que además tuvo que haber unos acuerdos de octubre del 98, es decir, casi finales del siglo XX. Y nuestras fronteras marítimas, como bien lo ha relatado Juan José, se han tenido que cerrar en el siglo XXI. Entonces, ¿cómo resaltar un hecho trascendente? ¿Cómo no resaltar que finalmente en enero, el 27 de enero de 2014, se ha cerrado este largo proceso complejo, doloroso, de definición de nuestras fronteras terrestres y marítimas? Y eso a su vez nos lleva a un tercer punto.
el Perú, y tomo lo que decía un ex canciller peruano, un ex embajador muy notable, Carlos García Bedoya, él decía que el Perú durante mucho tiempo iba a tener que soportar, bueno, y él falleció sin haberlo visto lamentablemente, el cargar con este lastre de lo que él llamaba las hipotecas territoriales del Perú. Es decir, fronteras no definidas, con Ecuador, con Chile, etc. Bueno, esas hipotecas territoriales se cerraron. ¿Y qué significa eso? No solamente la definición de nuestro espacio, de nuestro suelo, que es la base del Estado peruano, sino sobre todo la posibilidad de dedicar nuestros esfuerzos en política exterior a otros temas que son más propios del siglo XXI y no del siglo XIX, como la definición de fronteras. Y me refiero concretamente a abrir nuevos mercados internacionales para el Perú, me refiero a promover una inversión extranjera para el Perú, me refiero a posicionar mucho mejor de lo que está ya ahora en la política internacional a nuestro país, es decir, concentrar los esfuerzos que muchas veces han tenido que ser desviados a la definición de fronteras terrestres y marítimas a procesos que tienen que ver mucho más con el desarrollo, con el crecimiento de nuestro país y con una agenda del siglo XXI. Por otro lado, y esto ya es más de política exterior, el cierre de nuestra frontera marítima con Chile implica también el fin de una política que se llamó de cuerdas separadas y que muchos chauvinistas, muchos ultras que siempre hay en Perú y Chile, criticaron muy duramente, ¿no? Además hay un grupo incluso que se autodenomina Basar, ¿no? Pobre Basar. Y en este grupo, ¿no es cierto?, se van con todo en relación con la política de cuerdas separadas. Y fue muy criticada porque se dijo, no hay que hacer cuerdas separadas con Chile. Toda la relación tiene que estar contaminada por el proceso de delimitación marítima con Chile. No hay que hacer comercio con Chile, no hay que hacer inversión con Chile, es decir, relación cero, suma cero. ¿En perjuicio de quién? De nosotros y de ellos. Es decir, la autolimitación y el autocastigo, nuevamente, ¿no? La historia, felizmente, se ha encargado de comprobar una vez más que estos sectores ultras estaban equivocados. Y la política de cuerdas separadas, que de hecho terminó, porque ya no es posible una política de cuerdas separadas, la política de cuerdas separadas tenía por objeto, como bien sabemos, mantener el resto de la relación bilateral con Chile y no contaminarla con el proceso de delimitación marítima que tenía que manejarse, como se dice, por una cuerda aparte, separada. Bueno, obviamente eso terminó, pero la política de cuerdas separadas fue positiva para el Perú y para Chile. Y las cifras están ahí. Tenemos un comercio bilateral de 3.000 millones de dólares en 2013, de los cuales 1.600 han sido exportaciones del Perú a Chile. Tenemos una inversión que cerró el año 2013 de 20.000 millones de dólares, de los cuales, sí es cierto, 13.000 millones de dólares son de Chile en Perú, pero hay 7.000 millones de dólares de inversión peruana en Chile. Y ojo, el crecimiento de la inversión peruana en Chile es mucho más rápida y acelerada que el de la inversión chilena en el Perú. Por tanto, es altamente probable, según los economistas, que las coordenadas, hablemos de coordenadas, nuevamente se crucen y finalmente Perú termine pasando a Chile en materia de inversiones. Pero eso no es todo. Gracias a la política de cuerdas separadas, el flujo de visitas entre Perú y Chile ha sido muy intenso. 5 millones de peruanos y chilenos han pasado por la frontera entre Tacna y Arica el año pasado. 5 millones de personas. Yo cuando fui a Tacna hace 2 meses, me sorprendí un día domingo, porque vi que el día domingo es el único lugar seguramente del Perú donde los dentistas atienden de 9 a 5 de la tarde. ¿Y para atender a quién? A los chilenos. Los chilenos se benefician con un servicio médico más barato, y los peruanos, los médicos peruanos recibiendo dinero que no recibirían un día domingo, por supuesto. En el aeropuerto Jorge Chávez, el crecimiento en los últimos 5 años de chilenos que vienen al Perú y de peruanos que van a Chile ha sido de 47,4% en 5 años. Por tanto, no solamente es un intercambio fronterizo, no, es un intercambio a nivel general, nacional. La migración se ha resaltado, 150.000 peruanos aproximadamente en Chile, pero 25.000 chilenos en el Perú.
una presencia gastronómica creciente, 250 restaurantes de Perú en Chile, y además con un restaurante peruano emblemático que siempre es declarado el mejor restaurante de Santiago, y peruano. Y por supuesto la participación de Perú y Chile en una serie de foros que de alguna manera pueden servir de escenario para una mayor cooperación. APEC, el famoso TPP que lleva algunos años negociándose, la Alianza del Pacífico y ojalá en un futuro la OPE, de la cual Chile es miembro pleno, pero tanto Colombia como Perú aspiramos algún día también a pertenecer a ese foro ya de países desarrollados. ¿Pero qué falta? Yo creo que en realidad no falta nada. La decisión política ya se tomó. Desde el gobierno pasado, desde el gobierno de Alan García y ahora el gobierno del presidente Humala han dado señales muy claras de decisión política y en Chile lo mismo. Y esa decisión política tiene que ver con que terminada la política de cuerdas separadas, tiene que iniciarse hoy una política de integración con Chile. Una política de eliminación de los recelos, de las desconfianzas. Y obviamente es una política que va a tardar mucho tiempo en construir. Es una política de mediano y largo plazo. Porque los recelos y la confianza no se construyen de la noche a la mañana. La confianza se gana. Y para eso no solo basta la decisión política de los gobiernos, para eso también son necesarios los gestos políticos. Y aquí será necesario, y lo dijo la profesora, gestos políticos de peruanos hacia Chile y de Chile hacia Perú, pero sobre todo de Chile a Perú. ¿Por qué? Porque hubo pues lamentablemente una guerra infausta entre ambos países donde una de las partes, Chile, hablemoslo claro también, se portó mal y cometió una serie de abusos, no solo durante la guerra, sino también durante la ocupación. Y ellos tienen que ser conscientes de eso. Por tanto, creo que la decisión política, los gestos políticos serán trascendentes para la construcción de esta nueva política. Y termino finalmente con una reflexión final. Creo que también es necesario tomar conciencia de que la nueva relación con Chile no será solo un tema de gobiernos, sino también de sociedad civil. Ustedes, los maestros, tienen un rol que cumplir. Y nosotros, por supuesto, también como personas que pertenecen al ámbito universitario, y de hecho, el Instituto de Estudios Internacionales que dirijo, conjuntamente con el Instituto de Estudios Internacionales de Chile, de la Universidad Nacional de Chile, tenemos un grupo que se llama Generación de Diálogo, y con el cual venimos trabajando desde hace 4 años y lo haremos por lo menos 3 años más. Y en este grupo hemos podido producir una serie de documentos de trabajo que les ha sido entregado en un CD que les ha sido distribuido. Y precisamente este CD lo que contiene es un poco el trabajo que hemos venido realizando en pro de la relación peruano-chilena, aportando ideas de cómo mejorar la relación comercial, cómo mejorar la relación a nivel de inversión, cómo mejorar la relación en el campo de la seguridad y la defensa, pero también en el campo de la educación, en el campo de la juventud, en el campo del rol de las iglesias, etc. Cierro, por tanto, pues, invitándolos a ustedes a reflexionar sobre el importante rol que tienen con la juventud y sobre todo en la construcción de una nueva relación con Chile. Porque sin duda esa nueva relación, repito, no va a ser dada, no va a ser construida solo a partir de los gobiernos, sino a partir del cambio de mentalidades, del cambio de estos prejuicios que sin duda tenemos ambos pueblos y en que ustedes tienen un importante rol y labor que cumplir. Muchas gracias. Agradecimiento a esta mesa de reflexión, y ahora queremos invitarlos a ustedes a participar también. En su carpeta han recibido unas hojitas pequeñas, ¿no?, para que hagan una pregunta a alguno de nuestros panelistas. Va a ser importante para agilizar que pongan el nombre de la persona a la que están dirigiendo su pregunta y la vayan preparando. Entonces, en la medida que el tiempo nos lo permita, cada uno de ellos va a dar una respuesta a estas inquietudes que van a presentarnos. Ciertamente están recibiendo este CD con 6 volúmenes de esta generación de diálogo, como le han presentado, sobre aspectos históricos, económicos, demográficos, de
integración y de defensa entre los dos países, punto de vista peruano y punto de vista chileno, que nos pueden servir para profundizar, discutir y seguir manejando este tema de lo que se ha conseguido ahora con este fallo internacional. Triunfó la razón, el diálogo, no la fuerza, y es importante que estemos atentos a lo que se nos está viniendo con este futuro que se configura entre Perú y Chile. Van preparando sus preguntas y se las van recogiendo para entregarlas a la mesa. Dejamos que ellos den respuesta a las inquietudes que han recibido. Un grupo de preguntas que tienen que ver en relación al tema del hito número 1, el punto Concordia. Luego, otra pregunta en relación a si hay cuestiones por definir, de una vincula a esto, que no tenemos cuestiones por definir. Luego, cómo Chile observa el fallo y la importancia de dar a conocer el fallo entre los alumnos. Entonces, la primera cuestión, no tenemos otras cuestiones por definir, porque como magníficamente se ha explicado, yo celebro además la coincidencia tanto con la licenciada como con mi buen amigo el doctor Nova, los límites de las fronteras del Perú han quedado perfectamente definidos y cerrados en virtud de este fallo de la Corte y los fallos de justicia. La frontera terrestre con Chile quedó perfectamente definida en virtud del Tratado de 1929 y los trabajos de la Comisión Mixta de Límites de ese año y 1930. El hito número 1, y eso es bien importante y lo comento muy rápidamente, cuando hay una línea de frontera establecida en un tratado, se realiza en el terreno la colocación de unos hitos que son unas señales físicas que siguen la línea de frontera. Es un trabajo que se llama de demarcación. Pero en relación al límite, lo que prima siempre es la definición del límite establecida en el tratado. En virtud del tratado de 1929, el punto de inicio final de la frontera terrestre es el punto Concordia. El hito 1 se coloca en tierra a una cierta distancia para evitar que las olas arrastraran el hito. Esa es la razón por la que el hito no está en la orilla del mar. Entonces tenemos que distinguir lo que es un hito como señal física de lo que es el punto de inicio final de una frontera. El fallo de la Corte, lo que se ha pronunciado es en relación al punto de inicio del límite marítimo, disociando, es decir, diferenciando el punto de inicio del límite marítimo del punto de inicio de la frontera terrestre. En ese sentido, el tema marítimo está perfectamente definido conforme al fallo y el tema terrestre está igualmente perfectamente definido conforme al Tratado de 1929 y los trabajos de la Comisión Mixta de Límites. ¿Cómo nosotros estamos actuando en relación al tema? Lógicamente, dejando en claro que son dos temas distintos que están definidos por dos marcos jurídicos distintos. El Tratado del 29 rige la frontera terrestre, el fallo de la Corte rige el límite marítimo. Y el Perú ha sido muy claro en dejar preciso el tema en términos que no tenemos ninguna controversia ni ningún asunto pendiente sobre la materia. En segundo lugar,
¿Cómo observa Chile el fallo? Yo quiero destacar, coincidiendo también con mi buen amigo el doctor Novak, que ha habido efectivamente de parte de Chile una actitud de observancia del fallo en términos de acatamiento y ejecución del fallo conforme al derecho internacional. Los dos países estamos obligados conforme al derecho internacional a acatar y ejecutar el fallo, pero a la vez hemos actuado en consecuencia. El fallo ha comenzado a ejecutarse desde el momento en que se dictó, porque además es obligatorio desde ese momento. Y en ese sentido, en tiempo récord, como yo explicaba en mi exposición, hemos conseguido en ejecución del fallo precisamente cumplir con el mandato que derivaba del fallo dado a las partes, en el sentido que la Corte no había señalado las coordenadas de los puntos del límite marítimo y nos tocaba a los dos países realizar esa tarea en un ejercicio de cooperación y de buena vecindad. Lo hemos hecho en un plazo récord, 2 meses, en un ejercicio modélico, cooperativo, y en ese sentido el fallo se está aplicando y ejecutando sin ningún tipo de contratiempo. De otro lado, es importante que los alumnos y las alumnas conozcan el fallo y todas las implicaciones de este proceso. Por supuesto que es importante, y en ese sentido es fundamental la tarea que desde las escuelas, las universidades y los medios de comunicación pueda realizarse en ese sentido. Nosotros, en más de una oportunidad, nos ha pedido de medios de comunicación el poder intervenir aclarando conceptos. Es muy importante que gente vinculada al medio académico, a las escuelas, a los colegios, pueda igualmente participar aclarando todos estos conceptos y contribuyendo a una reflexión no solo en relación a, como decíamos, lo que es el fallo en cuanto tal, sino lo que significa este proceso en términos de la finalización de un asunto pendiente, en este caso la controversia marítima con Chile, la finalización en relación a la definición de las fronteras del Perú, el haberlo hecho en paz conforme al derecho internacional, y el hecho que como balance de este proceso, sin duda en buena lid y conforme al derecho internacional, hemos obtenido un resultado muy positivo que reconoce para nuestro país más de 50.000 kilómetros con derechos soberanos exclusivos respecto de los recursos en la masa columna de agua, en el lecho y subsuelo marino. Muchas gracias. Bien, hay una de las preguntas que se me hace sobre si puedo darles los contenidos tanto en primaria como en secundaria simultáneos. Entonces, espere que lo vamos a hacer vía virtual, vamos a colgarlo en la página web y también en la revista Signo a cada una de las regiones, por si la pregunta fuera de alguna de las regiones que están acá presentes. Igualmente se las vamos a pasar a todos los consorcios regionales en un documento que vamos a publicar también con nuestras apreciaciones y demás. El otro asunto es cuando me aclaran que el tema está acuñado por el padre MacGregor, la cultura de paz, la frase cultura de paciencia. Es cierto que él la difundió e incluso en la Universidad Católica está planteado así, hay todo un programa de cultura de paz y demás, pero este es un tema mundial. Claro. De tal forma que, si bien es cierto, es como expreso esto mismo que yo quiero hacer y que, por lo tanto, quiero encaminar a mis estudiantes a tener que incorporar dentro de su propia cultura esta cultura de paz, es un tema eminentemente humano para poder crecer y aprender a vivir juntos. El otro temita que me dicen que me decida un poco si ganamos o perdimos. Yo pienso que lo que hemos ganado es la tranquilidad, por un lado, los peruanos más que los chilenos. Hemos ganado la tranquilidad de poder entrar a una zona del mar a la que siempre teníamos que pedir permiso para entrar. ¿Qué nos correspondía? Empezamos las discusiones, si nos correspondió o no. No lo teníamos con claridad. Entonces, lo que hemos ganado es la posibilidad en paz de poder establecer lazos de mutuo crecimiento y de mayor integración. Si ustedes empiezan el tema con sus alumnos, hemos ganado o hemos perdido, siempre vamos a terminar mal, porque unos estarán de acuerdo y otros a favor.
hay otro tipo de valores que son los que tenemos que rescatar. Bueno, yo voy a, digamos, asumir que han sido respondidas algunas preguntas que me han sido formuladas que tienen que ver con temas que ya ha contestado Juan José Ruda, específicamente sobre, no sé, el tema terrestre, el punto Concordia, en fin. Entonces, para no ser reiterativo, suscribo lo que dijo el doctor Ruda y en ese sentido las doy por respondidas. Más bien, hay una pregunta que sí tiene que ver con el tema de los gestos a los que me referí, en el sentido de qué avances se pueden dar a nivel de gestos políticos. Bueno, obviamente no soy la persona indicada para hacer recomendaciones ni a Chile ni a Perú sobre qué gestos hacer, pero sí hay muchísimas experiencias en relación a este tema y precisamente el Grupo Generación de Diálogo Perú-Chile tuvo la oportunidad de ser invitado a Alemania durante casi 2 semanas. Nosotros estuvimos en varias ciudades alemanas y también ciudades fronterizas con Polonia y con Francia, no para copiar un modelo, sino para conocer una experiencia. Y como ustedes saben, el proceso que ellos han seguido de integración entre franceses y alemanes, y entre polacos y alemanes, es un proceso que todavía continúa y que tiene décadas construyéndose. Y es interesante porque ellos a lo largo de este proceso no solamente han desarrollado instituciones dedicadas específicamente a la edificación de una nueva relación bilateral, sino también han tenido una serie de gestos políticos, que empezó por el perdón. Y los alemanes nos decían, no, que ellos no habían tenido ningún reparo en reconocer las atrocidades que ellos habían cometido, o que sus antepasados habían cometido, para ser más exactos, durante el periodo del periodo nazi. Y es más, en el caso de los polacos, reconocían abiertamente que habían exterminado a más del 35% de la población. Y pedían perdón por eso. Y es más, los polacos nos decían con cierta, un profesor polaco extraordinario que nos expuso en Polonia sobre el tema de la relación bilateral, nos dijo que a veces ya ellos se sentían mal de tanto perdón que le pedían los alemanes, digamos, cada vez que los veían, ¿no? O sea, había como una broma entre los polacos, porque decía, cada vez que ves un alemán, el alemán se baja la cabeza y te pide perdón, ¿no? Pero es un poco el sentimiento de culpa que han desarrollado los alemanes, en el sentido de decir, bueno, nos portamos mal, y esto estuvo mal y esto no debe repetirse. Y como un gesto no solamente te pido perdón, sino que establezco una serie de instituciones a nivel de juventud, a nivel de iglesias, a nivel de gobierno, etcétera, para relacionarme bien contigo y para que elimines los prejuicios contigo. Y los polacos hoy, por ejemplo, le agradecen a Alemania el poder haber entrado a la Unión Europea. Entonces dicen, bueno, gracias a ellos. Y gracias a ellos no dependemos de los rusos, sino que ahora tenemos el 50% de nuestro comercio con los alemanes. Es decir, han logrado edificar una construcción en base a gestos políticos que tanto Alemania no ha tenido problema en darlos, como, y esto también es importante, el otro país en recibirlos. Porque eso también lo sabemos los católicos, los cristianos. Pero pedir perdón es difícil, pero también perdonar es difícil. Y entonces aquí, digamos, es una labor que va de los dos lados, ¿no? Pero, en fin, creo que la experiencia alemana, que además la pueden ver en la web, es muy interesante y creo que puede servirnos, digamos, como referente, no como modelo, quizás como un referente que podría tomarse en cuenta en el caso de Perú-Chile.